Bien, hoy quiero que compartamos algo que el Espíritu Santo viene trabajando con nosotros como iglesia y también en lo personal. Y lo que hoy quiero compartir, estuvimos hablando de que el Señor antes de irse le dijo a los discípulos que Él había recibido todo el poder, ¿verdad? Del universo, del cielo y de la tierra. Yo quiero que hablemos hoy de ese ministerio del Señor, de compasión y poder, ¿sí? Y creo que cuando nosotros contemplamos la vida del Señor, es como que nos apasiona ver los milagros que sucedían y cuando leemos los evangelios. Espero que sí, que te apasione. Espero que sí. Mi deseo es que cuando comiences a caminar por la palabra de Dios, algo en tu interior surja y te apasione la palabra. Esa es una oración continua. Señor, que sean apasionados por la palabra. Entonces allí cuando el Señor caminaba por la tierra y nosotros vemos la cantidad de milagros que Él hizo. Su primer milagro fue cuando convirtió el agua en vino. Lo vemos hablarle a los vientos y hacerle retroceder a la tormenta, callar la tormenta. Vemos milagros de todo tipo de sanidad, hacer parar a un paralítico después de 38 años que estaba allí en una cama. Ver a los ciegos podían ver, los sordos podían oír. Vimos tantos milagros cada vez que leemos las Escrituras. Los muertos resucitar, ¿verdad? Allí el hijo de la viuda de Naín y tantos milagros. Con unos pocos panes y peces pudo dar de alimentar a 15,000, 20,000 personas, aunque la palabra dice allí que eran 5,000 hombres, 4,000, pero bueno, las familias eran numerosas, ¿no? Y allí vemos que el Señor con unos pocos panes y peces, que eso que oramos cada día, Señor, estos pocos panes y peces lleguen hasta fin de mes porque tú eres el Dios de la provisión. Hemos visto liberar a los endemoniados y cuánto más. ¿Y cuánto más? ¿Por qué? Porque su poder fue comprobado no solamente por los que lo seguían, sino también por sus enemigos. Pudieron comprobar que Él no era palabras, sino que realmente el poder de Dios respaldaba su vida y su caminar continuamente. Él dijo en el Mateo allí, ¿no es cierto? 28, 18, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y eso lo dejó a la iglesia. Todo el poder, que eso es lo que nosotros hemos estado viendo, ese poder que nos dejó para caminar, no como mendigos, sino como aquellos receptores del poder del Señor. Los milagros, las maravillas, en toda la palabra de Dios nosotros vemos. Creo que es la característica del reino de los cielos, los milagros y las maravillas. Y esto tenemos que entenderlos. Es parte del reino de los cielos. Desde Génesis nosotros vemos que allí por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Había poder en la palabra de Dios, hay poder hoy. Había poder en la palabra de Jesús, que cuando le dijo al centurión, ve que tu siervo está bien. Hay poder en la palabra. Y Él delegó eso tan importante sobre nosotros. Qué importante que es nuestra palabra. Porque como hijos de Dios hay poder en la palabra. Cuando te despiertas y dices, soy un desastre de vida. Qué terrible. O cuando dices, qué maldición esto que estoy viviendo. Qué fuerte, ¿no? Porque luego decimos, Señor, bendice. Pero la misma palabra de oración era la de anterior. Qué tremendo el poder de la palabra. El poder que tienen nuestras palabras para bendecir. ¿Sabe? Pero la esencia por la cual el Señor se movía no era para demostrar su poder. El Señor Jesús no se movía para que la gente quede impactada por su poder. Él se movía por la compasión.
por la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es una palabra compuesta con, ¿no es cierto?, junto, pasión, sufrimiento. Juntándola podríamos decir que ser partícipes con el sufrimiento de otros. Eso es compasión, ser partícipe, compartido, un sufrimiento compartido. Y esta es una expresión como ser movido en las entrañas. Y esta expresión de compasión tantas veces se usa el Señor cuando se habla de Él, tanto cuando está entre las multitudes como cuando está en una forma personal e individual con las personas. Es un término que se usa muchísimo en la Biblia y si tú comienzas ahora a leer, darás cuenta que el Señor se movía por compasión y esto es importante. Y este término es el mismo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, no? Ese hijo que se fue lejos y que le dijo, papá, me voy a hacer mi vida. Y dice que el padre salía cada día a ver si su hijo volvía. Ese término dice, y levantándose vino a su padre, esto es el hijo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es algo que está en las entrañas, que siente un padre cuando hay dolor en algún hijo, cuando hay una situación especial. Este es el sentir del Señor ante el dolor y el sufrimiento del mundo. Esto es lo que el Señor siente, pero no lo siente simplemente como multitud, como ciudad, sino en una forma individual, por cada uno de nosotros y de aquellos que todavía no han llegado a conocer al Señor. Y nosotros como iglesia debemos abundar en la compasión. Ese debe ser el ingrediente, la esencia de nuestras vidas. Nada vale si hacemos un montón de cosas, pero sin un fundamento correcto. Nada vale que todo lo que podamos hacer, realizar, si la base no es la correcta. Podemos orar por la gente y que la gente sea sana. Podemos orar y reprender los demonios y que se vayan todos los demonios de todas partes. Pero si no lo hago con una base correcta, lo único que estoy haciendo es acrecentando mi ego. Si yo no lo hago de la misma manera que caminó el Señor en compasión, todo lo que pueda hacer, aún de milagros, si no está en una base correcta, estoy acrecentando mi ego. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo nos gustaría? Pedimos los dones más impactantes. Nadie pide el don de servicio. Señor, quiero servir a la gente. Ese fue el primer don que el Señor viene para servir. A veces queremos el don, Señor, quiero el don de milagros, que lo que yo toque se transforme. No. Si todo lo que hacemos o lo que podemos llegar a hacer no tiene un fundamento correcto, entonces lo único que hacemos es acrecentar nuestro egocentrismo. Entonces, el evangelizar, el discipular, llevar a la libertad a las personas, no va a ser una carga, no va a ser, me mandan, tengo que hacerlo, es una obligación. Si yo camino con las mismas sandalias del Señor, que fue la compasión, entonces nuestro trabajo será grato, bendecido. Allí en Mateo 9, 35 al 40, busca en tu Biblia. ¿Lo tienes? Mira, porque a lo mejor yo estoy leyendo cosas que no son, ¿eh? Yo te digo, controla lo que estoy diciendo. Abre tu Biblia. La Biblia es lo que necesita nuestra alma, nuestra vida. Es bueno escuchar, pero la Biblia no tiene nadie que la pueda suplantar. Ni siquiera un buen predicador, ni siquiera un mal predicador, a lo mejor así. Muy bien, Mateo 9, no sé qué dijiste, no, Mateo 9, 35, 40. Dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tremendo el poder del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es interesante ver la forma que el Señor expone esta verdad. ¿No es cierto? Porque muchas veces oramos: Señor, que se convierta el mundo, y está bien. Señor, que la gente venga a la iglesia, y está bien. Pero fíjate que la oración del Señor Jesús tiene una clara dirección. Fíjate lo que dice el texto bíblico, que recorría ciudades y aldeas, y él iba enseñando, iba predicando y les exponía la verdad del reino de los cielos. Y el Señor caminaba en medio de la necesidad, les enseñaba, los sanaba, les daba de comer, liberaba a los que estaban oprimidos, a los que tenían ansiedad, a los que tenían problemas. El Señor les daba todo lo que necesitaba. Él caminaba en medio de los enfermos, recorría las ciudades, las aldeas, pero él veía las multitudes, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la compasión. Es decir, que cuando él veía a la gente, era como que desde sus entrañas había un dolor, porque veía a la gente, fíjate qué término fuerte, desamparadas y dispersas. ¿Qué te da la palabra desamparo? Una persona desamparada. Otras versiones dicen que agobiadas, confundidas, abandonadas, desprotegidas. Son calificativos fuertes. Así le veía la gente, que no tenían amparo, que no tenían protección, que estaban confundidas. Las veía que no tenían rumbo. Y después agrega algo: como ovejas sin pastor. Y para nosotros quizás el tema de las ovejas y el pastor, yo no soy muy sabia en esto, tengo que ir a estudiar un poco, pero para el Señor era un ejemplo muy concreto. ¿Quiénes conocen de las ovejas y de los pastores? ¿No es cierto? Pero cuando nosotros pensamos que para el Señor esto era algo tan concreto, nosotros tenemos que investigar un poco. Y dice que las ovejas necesitan estar en el redil porque son fácilmente dispersas. Es decir, que mientras están caminando juntas, se sienten protegidas y saben para dónde van, pero fácilmente las despista cualquier cosa. Si ven algo que pareciera un buen pasto, en una de esas se van y terminan así, ¿no? Como las ovejas que terminan por allí, ¿no? Están expuestas a todo tipo de ataques de animales feroces, de robos. Y la presencia allí del pastor dice que hace alejar a todos aquellos que quieren venir en contra del rebaño. Podrían morirse de hambre, de sed, si el pastor no les provee pastos buenos, agua, de pestes. Es decir, que necesitan, se caen en pozos, en hoyos, y ahí no saben ni cómo salir. Necesitan de la presencia del pastor. El Salmo 23 dice: unge mi cabeza con aceite. ¿Sabe que se le pone aceite a las ovejas porque las moscas se les meten en los oídos y en la nariz y las pueden llegar a volver locas a tal punto de querer matarse por lo que el zumbido y todo lo demás? Aparte, incuban allí y producen enfermedades. Y cuando un pastor encuentra una oveja que está despistada, la coge y está tan alegre y feliz. Cuando el Señor ve la multitud y dice: yo veo las multitudes, pero con ojos de compasión. Las veo desamparadas, no tienen rumbo, no tienen dirección, no saben hacia dónde van. Están tan confundidos que siguen a cualquiera, aunque se caigan en pozos.
Por eso yo digo, qué tremenda que es la palabra de Dios, la Biblia, que nos da dirección, nos da propósito, nos ayuda. Por eso necesitamos amarla. Hay un enemigo de nuestra alma que no quiere que tú leas la palabra de Dios, que tú te instruyas y quieres que sigas tus caminos como bien te parezca, porque parecen más simpáticos, aunque te caigas en un precipicio. Pero el Señor, cuando habla de que ve la multitud, Él la ve con ese corazón, como desde adentro. Dice, están confundidas. Él no juzga que son unas malas personas. Él le dice, veo la multitud y necesitan guía y dirección. Van para cualquier lado, se pueden caer en cualquier lugar. Están totalmente desamparadas, sin propósito. Y en el momento que el Señor les pone esto, le dice a los discípulos, algo que muchas veces nosotros lo tomamos para otra manera. Dice, la cosecha es abundante, la cosecha es grande, pero son pocos los obreros. Por tanto, pidan, rueguen, rogad al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Nosotros vemos la gente y le decimos, vengan a mí. Pero aquí lo que el Señor está diciendo, la dirección de su oración, es que cuando ve la multitud, cuando ve que están con compasión, les dice, en vez de decir, esta gente que no me sigue, dice, rueguen al Señor, porque falta obreros. Hay obreros, necesitamos obreros para que vayan con la gente en medio de la necesidad y puedan sacarle las moscas de los oídos, de la nariz, puedan guiarlas cuando se están cayendo a un pozo. A veces nosotros tomamos la oración del Señor de acuerdo a lo que me conviene, pero el Señor lo que me está diciendo, tú eres esas manos, tú eres esos pies, tú eres el obrero que estamos rogando. Cada uno de nosotros no necesitamos tener un máster teológico para ser obrero del Señor. No necesitamos haber terminado 10 años de seminario para ser un obrero del Señor. Cuando el Señor vio la gente y tuvo compasión, Él le dijo a sus discípulos, rueguen al Padre que envíe obreros, porque ustedes son los obreros. Nosotros, Iglesia Más que Vida, nosotros somos obreros. Nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, somos obreros ante la necesidad. Cuando estamos abundando en compasión, nada nos detiene. Porque la compasión te hace actuar, la compasión te hace mover. No me hace que yo especule si puedo ir, sino que la compasión es eso que ese padre que desde sus entrañas su único anhelo salir cada mañana es ver llegar a su hijo. Entonces nosotros entendemos esta verdad. El Señor en Juan 4:35 le dijo, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. ¿Sabe que hay un clamor en la niñez que está siendo adoctrinada por Satanás? Nosotros necesitamos que se levanten aquellos que escuchan la voz del Espíritu y piden, Señor, danos las estrategias, danos la forma para que la niñez pueda volverse a ti. Dejen a los niños venir a mí, dijo el Señor. Necesitamos una adolescencia que no tiene rumbo, no tiene sentido su vida. Hay hasta muchos que se quitan la vida, sí, de 14, 15, 16 años, porque no tiene sentido su vida. Hay una adolescencia que clama y una juventud que grita libertad. Y podemos hablar de los adultos, podemos hablar de la familia, podemos hablar de los ancianos, podemos hablar de todo. Pero nosotros necesitamos que el mismo sentimiento que el Señor tuvo hacia la multitud,
podamos tenerlo de compasión. Es cierto que necesitamos orar, no dejes de orar nunca, pero no te quedes solamente orando. No te quedes solamente orando, porque cuando oramos hay algo que el Espíritu Santo pone en nosotros para poder movernos en medio de la necesidad. Me impacta la liberación del endemoniado, que está en los 3 evangelios. Vamos a verlos en Marcos 5. Buscan Marcos 5. Dice, vinieron al otro lado del versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, en el cementerio. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. En el 15 dice que allí el hombre fue liberado y se sentó y estaba vestido en su juicio cabal, y dice que los otros tuvieron miedo. Hay otros detalles que luego tú lo lees. En el 18, el Señor ya se estaba yendo porque lo echan del lugar, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia. La otra versión dice, compasión de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fíjate, este hombre estaba en el cementerio. Ese era el lugar donde él estaba. Dice que estaba atado, que lo ataban con cadenas, porque si no era muy peligroso, pero rompía las cadenas. Él no era porque él tenía en sí mismo la fuerza, sino porque los demonios le daban la fuerza, ¿no es cierto? Y yo pienso, ¿qué habrá sido su comida en los cementerios? ¿Quiénes habrán sido sus amigos o con quién habrá hablado en los cementerios? Pero también pienso en la familia. ¡Qué tremendo! ¿Hasta qué punto habrá ido aumentando su locura hasta que la familia ya no pudo más con él? Y allí terminó en el cementerio. ¡Qué tremenda la vida de este hombre! Y dice que cuando llega Jesús, él corre y se tira a sus pies pidiéndole que por favor lo ayudara. Lo que hablan allí son los demonios que no querían salir de él. Pero allí el Señor, ¿qué hace? El Señor le da libertad. El Señor le da libertad, ¿no? Él sale de esa situación y el Señor le da libertad. Y solamente pensar en la escena a mí me conmueve. Yo pienso cuando alguien recibe este tipo de milagros en todas las áreas de transformación de vida, a mí me emociona hasta las lágrimas, porque no hay nada más glorioso que ver vidas transformadas por el poder del Señor. Este hombre quiso ser libre. Este hombre quiso ser libre, aunque los demonios lo estaban torturando por tiempo. Y ahora, una vez que él está libre, sentado, dice vestido, porque seguramente estaba desnudo, en su juicio cabal. La historia tiene muchas otras escenas. Y
el Señor se va y él le dice, yo quiero ir contigo, Señor. Yo nunca pude experimentar lo que estoy viviendo en toda mi vida. Nunca tuve equilibrio en mi mente. Nunca tuve paz. Yo quiero ir contigo. Señor, quiero vivir lo que tú vives. Quiero hacer lo que tú haces. Quiero caminar contigo. Y el Señor le dice, no vengas conmigo. No vengas conmigo. ¿Sabes qué alegría va a ser para tu familia cuando regreses en la condición que has estado? Vuelve a los tuyos, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos y cuéntale cómo el Señor tuvo compasión de ti, compasión. Cuando el Señor lo vio, las entrañas del Señor en su interior dijo, no puedo soportar lo que el diablo hace con la gente. No podemos soportar que hay gente que está siendo destruida por el enemigo y nosotros estamos tranquilos. Y el Señor le dijo, vuelve a los tuyos y cuéntale que el Señor ha hecho maravillas contigo. Cuéntale que el Señor tuvo compasión de ti y ha hecho maravillas contigo. Creo que cuando nosotros vemos a alguien que ha tenido cadenas físicas, espirituales, y lo vemos libre, emociona nuestra vida. Es la alegría más grande. Es el pago, podemos decir, ¿cuánto he trabajado? Bueno, es el pago más glorioso de los cuales nosotros podemos tener. Y dice que este hombre vuelve a los suyos y él es un predicador famoso luego. Dice que predicó en Decápolis, en el cual allí él predicó la palabra del Señor y el reino de los cielos. Él habrá contado su testimonio cuántas veces. Estuve allí en el cementerio, estaba destruido, mis manos con cadenas. Y llegó el Señor Jesús y mira lo que hizo de mi vida. No puedes perderte de tenerlo en tu corazón. Y esto es lo mismo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. No estuvimos en el cementerio, pero estuvimos muertos de angustias, de problemas. El Señor a cada uno de nosotros nos liberó. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje que si no lo damos, el diablo nos roba el mensaje. Tenemos un mensaje para una Málaga que llora. Tenemos un mensaje para tantos. Y yo sé que tú en este momento piensas en un montón de gente. Puedes decir, no tengo tanto contacto con gente. Sal a la calle. El Señor recorría las calles. Y te puedo asegurar que solamente con caminar las calles te encuentras todo tipo de necesidad. Y no hablo solamente necesidad económica. Hablo de esa necesidad que puedes estar encerrado en un montón de cosas materiales, pero también la muerte es lo mismo. Una adolescencia que nos grita que necesita. Necesitamos abundar en la compasión. Necesitamos tener el ADN del Señor, que la iglesia Más que Vida sea conocida, porque es una iglesia que camina como el Señor, con compasión y con poder. Quiero el poder del Señor para ver obras milagrosas a mi paso, pero que la compasión sea el fundamento, nuestra base, para poder caminar en la dirección correcta. A medida que avanzamos en este mundo, el amor se va enfriando cada vez más. La compasión es amor, la compasión es brindarte, la compasión es moverte. Necesitamos abundar en esto. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Se compra en algún lado? Podemos encargarlo en el súper y a lo mejor unos kilos. ¿Cómo tengo compasión? Cuando puedo conocer al Señor y entender lo que hizo por mí, valorar lo que hizo por mí. ¿Sabe que una de las cosas que me roba la compasión y la gratitud es cuando yo considero que, bueno, yo no era tan mala después de todo? Yo también podía vivir mi vida tranquila. Y el Señor hizo cosas en mí, pero yo tenía, ¿sabes? Cuando le quitas la gratitud y el agradecimiento al Señor,
la compasión se te va. La compasión se va. Tenemos compasión cuando entendemos que nosotros hemos salido de la misma condición. Y hoy yo quiero caminar con todo el poder que el Señor deja a la iglesia, pero revestidos, abundando, llenos de la compasión, para poder mirar a la gente y decir, hay necesidad, tienen necesidad. Oh, otro más que hará lo mismo, que pasará lo mismo. No importa. Si al Señor le traicionaron, ¿crees que a ti no? ¿Crees que a mí no? Pero nosotros no vivimos para contar las traiciones. Nosotros vivimos para contar la gloria del Señor. Si te quedaste en las traiciones, estás en mal proceso. Porque la traición roba nuestra esperanza. Nos roba la esperanza, nos roba el gozo. Pero nosotros vivimos para contar la grandeza del Señor. Esto es lo que deseamos para este nuevo año. Caminar, hablar a la gente, no solamente contarle que el Señor lo hizo, sino hacerlos discípulos, que puedan caminar como ovejas en un rebaño dirigido y no que anden dispersos por allí. Bueno, conocí del Señor en tal época. Camina como el Señor quiere y el Señor nos va a dar aquello que anhela nuestra alma. Amén. ¿Abundas en compasión? ¿Abundamos en compasión? Ponte de pie, cierra tus ojos y dile, Señor, tú hiciste tantas cosas en mi vida. Señor Jesús, transformaste mi ser, aunque a veces te sigo dando dolor de cabeza, Señor. Pero Señor, llegaste a mi vida cuando ya no daba más. ¿Qué hubiera sido de mí como ese gadareno, atado de pies y de manos con cadenas? Pero Señor, me hiciste libre para que cuando vea a la multitud y a la gente, no le diga, tiene lo que merece, porque yo también tenía lo que merecía, sino que de las entrañas pueda haber esa compasión para movilizarme, para ir, para orar, para interceder, para darle de comer si necesita. Queremos tu ADN, Señor. No queremos que se mezcle con nada de este mundo. Queremos tu ADN, Señor. Queremos vivir en lo natural, Señor. Caminando en medio de las obligaciones diarias, en medio de la bendición que tú has puesto de trabajo, de familia. Queremos ver la necesidad,